El día de hoy terminaremos la historia de Noé, el hombre que caminó con Dios y el hombre a quien usó para salvar a la humanidad. Quédate con nosotros para que veas cómo Dios demostró su amor al pecador en aquel tiempo y el hombre despreció esa oportunidad. A continuación comenzaremos con el final de nuestra reflexión de hoy. Llegó el día que durante años había sido anunciado en silencio. No hubo un conteo regresivo visible ni un clamor público de advertencia final. El mundo despertó como cualquier otro día, sin saber que estaba viviendo sus últimas horas tal como lo conocía. Para muchos, era un día común, para el cielo, era el día señalado. Dios habló nuevamente con Noé. Su voz no fue de reproche, sino de invitación: entra tú y toda tu casa en el arca. No fue un llamado apresurado, sino una confirmación de cuidado. Después de años de obediencia silenciosa, el momento de la preservación había llegado. La gracia que había acompañado a Noé durante la construcción ahora lo guiaba hacia el refugio preparado. Antes de continuar, cuéntanos y comenta qué opinas de los temas que hemos estado compartiendo. ¿Hay algo que podamos mejorar? Tu opinión es muy importante para nosotros. Apóyanos dándole me gusta y suscríbete al canal. Empezamos con nuestra reflexión de hoy. Noé entró. No lo hizo solo. Entró con su esposa, con sus hijos y con las esposas de ellos. La salvación no fue individualista, fue familiar. El Dios que juzga la tierra es también el Dios que preserva linajes. Cada paso que dieron hacia el interior del arca fue un paso de fe, una declaración silenciosa de confianza en la palabra divina. Luego comenzaron a llegar los animales. No hubo caos ni confusión. No fue obra del instinto humano. Fue obediencia a un orden establecido por Dios. Parejas de animales limpios e inmundos, aves del cielo y criaturas de la tierra, entraron conforme a la voluntad del Creador. La creación misma respondía a la voz de aquel que la había formado. El mundo observaba, pero no comprendía. Algunos quizás se burlaron. Otros ignoraron. Muchos continuaron con su rutina. La incredulidad no siempre se expresa con rechazo abierto, a veces se manifiesta como indiferencia. La advertencia estaba frente a ellos, visible, tangible, pero sus corazones estaban lejos. Y entonces ocurrió un acto que marca uno de los momentos más solemnes de toda la Escritura. Dios cerró la puerta del arca. No fue Noé quien la cerró. No fue decisión humana. Fue Dios mismo. Ese gesto sencillo encierra una verdad profunda y temible. El tiempo de la paciencia había llegado a su fin. La puerta abierta representaba misericordia, la puerta cerrada, justicia. No fue un acto de crueldad, sino de cumplimiento. Dios había esperado. Dios había advertido. Dios había provisto un camino. Pero la gracia rechazada se convierte en juicio inevitable. Entonces comenzaron a abrirse las fuentes del gran abismo. No solo cayó agua del cielo, brotó desde la tierra misma. La creación, que había sido sometida por el pecado del hombre, ahora participaba en el acto del juicio divino. Llovió 40 días y 40 noches. Las aguas crecieron, avanzaron, cubrieron. Lo que parecía impensable comenzó a hacerse realidad. Las montañas desaparecieron bajo el agua. Los caminos se borraron. Las construcciones humanas fueron superadas por la fuerza de aquello que no podían controlar. Todo aquello en lo que el hombre había confiado resultó frágil. El juicio no distinguió rangos, ni poder, ni riqueza. Fuera del arca, toda carne pereció. Dentro del arca, sin embargo, había quietud. No porque las aguas no se movieran, sino porque la seguridad no dependía de las circunstancias externas, sino de la fidelidad de Dios. El arca se elevó, no por la habilidad de Noé, sino porque estaba sostenida por la voluntad divina. Cada ola que golpeaba el arca no era señal de destrucción, sino recordatorio de protección. Noé no podía ver el exterior. No sabía exactamente qué ocurría más allá de las paredes de madera. Su fe no se apoyaba en la vista, sino en la promesa. En el encierro, en la oscuridad, en el vaivén constante, Noé aprendía que confiar en Dios no siempre significa entender lo que Él está haciendo, sino descansar en quien Él es. Las aguas dominaron la tierra durante muchos días. El juicio fue completo. No quedó nada fuera del arca que pudiera sostener la vida. El texto bíblico es sobrio, sin adornos innecesarios. No describe el caos humano con dramatismo exagerado, simplemente afirma la realidad del juicio. La Biblia no busca provocar morbo, sino advertir con verdad. Este capítulo es pesado, pero necesario.
Nos recuerda que Dios no ignora el pecado indefinidamente. Su paciencia es grande, pero no infinita. El amor de Dios no elimina su justicia, la complementa. El mismo Dios que salva es el Dios que juzga. Ignorar una de estas verdades es distorsionar su carácter. Sin embargo, incluso en este capítulo oscuro, hay esperanza. Porque mientras el mundo era juzgado, Dios preservaba la vida. Mientras las aguas cubrían la tierra, el arca flotaba. Mientras todo parecía perdido, la promesa seguía vigente dentro de aquel refugio cerrado por la mano de Dios. El juicio no fue el final de la historia. Fue el paso necesario para un nuevo comienzo. Pero ese nuevo comienzo solo fue posible porque hubo obediencia antes del diluvio, fe antes de la lluvia, y confianza antes de la tormenta. Este capítulo nos confronta. Nos recuerda que hay puertas que no permanecen abiertas para siempre. Que la gracia debe ser recibida mientras está disponible. Que la fe no es un concepto abstracto, sino una respuesta concreta al llamado de Dios. El día en que Dios cerró la puerta fue un día de separación definitiva, entre quienes confiaron y quienes ignoraron, entre quienes caminaron con Dios y quienes caminaron según su propio camino. Pero también fue el día en que quedó claro que Dios sabe guardar a los suyos, aun cuando todo lo demás se desmorona. Así termina este capítulo, con un arca flotando sobre las aguas del juicio, no como símbolo de escape, sino como testimonio de la fidelidad de Dios. Y dentro de ella, un hombre y su familia, no por mérito propio, sino por gracia, aguardando el amanecer de un nuevo comienzo. Las aguas no se retiraron de inmediato. El juicio no fue breve ni superficial. Durante muchos días la tierra permaneció cubierta, silenciosa, irreconocible. El mundo antiguo había pasado, pero el nuevo aún no había comenzado. Entre ambos momentos, el arca flotaba, sostenida no por la madera, sino por la promesa. Y entonces, en una de las frases más llenas de esperanza de toda la Escritura, el texto declara: Dios se acordó de Noé. No es que Dios hubiera olvidado. La expresión revela algo más profundo. Dios actuó conforme a su fidelidad. Aquel que había cerrado la puerta ahora comenzaba el proceso de restauración. El mismo Dios que juzga es el Dios que recuerda, que cuida, que cumple. Un viento pasó sobre la tierra, y las aguas comenzaron a disminuir. Lo que parecía inmóvil empezó a cambiar lentamente. La restauración no llegó de golpe, llegó paso a paso. Dios no apresura sus procesos. La nueva creación requería tiempo, silencio y espera. El arca reposó sobre los montes de Ararat. Por primera vez en muchos meses, dejó de moverse. Aún así, Noé no salió apresuradamente. Esperó. La fe que lo había llevado a entrar en el arca ahora lo sostenía en la espera. Obedecer a Dios no termina cuando pasa la tormenta, continúa hasta recibir su dirección. Noé abrió la ventana del arca y envió un cuervo, luego una paloma. La paloma volvió sin hallar dónde posarse. La tierra aún no estaba lista. Dios no solo salva, prepara el momento adecuado para avanzar. La paciencia es parte de la fe madura. Cuando finalmente la paloma regresó con una hoja de olivo en su pico, fue una señal pequeña pero suficiente. La vida estaba regresando. Donde hubo juicio, ahora brotaba esperanza. No era el mundo antiguo restaurado, era algo nuevo, distinto, limpio. Cuando Dios habló nuevamente, fue para decir: sal del arca. El mismo Dios que llamó a entrar ahora llama a salir. La obediencia completa siempre escucha ambas instrucciones. Noé salió con su familia y con los seres vivientes, y la tierra volvió a llenarse de vida conforme al propósito original. La primera acción de Noé no fue construir una casa, ni sembrar un campo, ni asegurar su futuro. Edificó un altar. La adoración precedió a cualquier proyecto personal. Noé reconoció que estaba vivo por gracia, que el nuevo comienzo no era mérito humano, sino misericordia divina. Dios aceptó la ofrenda y habló palabras que marcarían el destino de la humanidad. Prometió que no volvería a destruir la tierra con un diluvio. No porque el corazón del hombre hubiera cambiado, sino porque la gracia de Dios prevalecerá. El juicio no tendría la última palabra. Entonces Dios estableció un pacto, no solo con Noé, sino con toda criatura viviente. Y puso una señal visible, el arco en las nubes. Cada vez que apareciera, sería un recordatorio de la fidelidad divina. El cielo y la tierra unidos por una promesa. La historia del diluvio no termina con destrucción, sino con esperanza.
No termina con muerte, sino con vida. No termina con juicio, sino con un pacto eterno. Dios mostró que su propósito no era destruir la creación, sino redimir. La historia de Noé no es solo un relato antiguo, es un espejo espiritual para cada generación. La Biblia no nos cuenta esta historia para informarnos, sino para confrontarnos y guiarnos. El arca no fue simplemente un objeto de madera. Fue el lugar de salvación provisto por Dios. No fue idea humana, ni refugio improvisado. Fue diseñada por Dios, construida en obediencia y cerrada por su mano. Dentro del arca había vida, fuera de ella, juicio. En nuestros tiempos, el mundo no es muy distinto en esencia. La violencia, la corrupción y el olvido de Dios siguen presentes. La humanidad continúa confiando en sus propios sistemas, ignorando la advertencia divina. Pero Dios sigue siendo el mismo, justo, paciente y misericordioso. El arca nos enseña que la salvación siempre tiene un camino provisto por Dios, y que ese camino no puede ser sustituido por alternativas humanas. Así como hubo una sola arca, también hay un solo mediador entre Dios y el hombre Jesucristo. Jesús dijo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí». Esto significa que solamente a través de Jesús vamos a poder ser salvos, pero para creer en Él requiere fe, obediencia y humildad. Noé no fue salvado por entender todo, sino por confiar. No fue salvado por ser popular, sino por ser fiel. No fue salvado por evitar la tormenta, sino por obedecer antes de que comenzara. Hoy, el llamado sigue siendo el mismo: caminar con Dios cuando otros no lo hacen, obedecer cuando no es cómodo, confiar cuando no hay señales visibles. El arca nos recuerda que la gracia está disponible, pero que también hay un tiempo para responder. Dios sigue mirando la tierra. Sigue buscando corazones fieles. Y sigue ofreciendo salvación antes del juicio. La pregunta no es si Dios provee un arca, la pregunta es si estamos dispuestos a entrar cuando Él llama. La historia de Noé nos deja una verdad eterna: Dios es fiel para juzgar el pecado, pero aún más fiel para salvar a quienes confían en Él. Y así como el arca flotó sobre las aguas del juicio, la gracia de Dios sigue siendo hoy refugio seguro para todo aquel que camina con Él. No se te olvide que el único que puede acercarte a Dios y llevarte al cielo es Jesucristo, quien pagó el precio de nuestros pecados allá en la cruz del Calvario. Así estamos llegando al final de la segunda parte de nuestro vídeo de hoy. Gracias de todo corazón por haberme acompañado hasta el final. Si este contenido fue de bendición, apóyanos dándole me gusta y suscríbete a nuestro canal y así serás partícipe, porque juntos estaremos llevando este mensaje a todas las naciones. Dios te bendiga y nos encontraremos en el próximo vídeo.